Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada siervo de Dios, cada pastor. Dios pueda bendecir a esa iglesia del Señor en la ciudad de La Ceiba, fuera de la ciudad de La Ceiba, en cada uno de los departamentos de Honduras. Sé que Dios nos ha regalado el privilegio a nosotros, los de la ciudad de La Ceiba, de poder tener la oportunidad que el Espíritu Santo, a través de la palabra que está escrita, palabra profética, que hoy tenemos la oportunidad que el Espíritu Santo lo lea como una profecía y no como una escritura, como normalmente todos nosotros como seres humanos podemos leer las escrituras y no una profecía. Hoy tenemos el privilegio para la iglesia del Señor. Yo sé que son muchas las personas, muchos miembros de la iglesia en que están teniendo la oportunidad de tener contacto con el espíritu de la palabra. Yo siento en mi corazón que hay gente que sí en realidad está entendiendo que Dios nos regaló un regalo muy grande, algo que no se puede comparar con ninguna de las cosas que puede ofrecer el mundo. Y ha sido su gracia. Y creo que por gracia estamos adquiriendo el regalo que quedó escondido en las Escrituras. La misma palabra contiene un verso que dice que fueron guardadas de generación en generación para nuestra gloria. Y hoy nos tocó el tiempo, y nos tocó el tiempo a nosotros, a cada uno de los miembros de cada una de la iglesia, donde sea que estén. Tú aceptaste al Señor, te bautizaste, te identificás porque la misma Biblia que anda en mi mano es la misma que andas tú en tu mano. Y esa es la palabra de Dios, y lo que nos hace la diferencia es que todavía no hemos tenido la oportunidad que la lea el Espíritu Santo. Cuando tengamos la oportunidad, que es hoy, de que el Espíritu Santo nos lea la palabra profética y nos ilumine nuestros sentidos espirituales, nos vamos a dar cuenta que el regalo que Dios me dio a mí se lo dio a todos aquellos que hemos creído en el Señor. La falta de interpretación de las Escrituras de la forma correcta nos ha tenido criticándonos, juzgándonos, despreciándonos unos con otros. Pero hoy, gracias a Dios, yo me siento muy contento cuando me encuentro con mucha gente, que es de mucha bendición el venir a compartir en este lugar que Dios ha proveído para que su palabra corra y que su nombre sea glorificado, no mi nombre ni tampoco el nombre de la iglesia donde me congrego, sino el nombre que es sobre todo nombre. Y hoy estamos aquí y quisiera juntos, como lo hemos hecho siempre, con cada uno de aquellos oyentes, aquellas personas que están siempre apegadas a la televisión, para dejar que el Espíritu de la boca de Dios pueda traer una palabra que ilumine sus sentidos, y que cuando nuestros sentidos espirituales sean iluminados, pues nos vamos a dar cuenta en realidad cómo estamos cada uno de nosotros. Y hoy quisiera pedirle a cada uno de aquellos siervos de Dios, pastores, profetas, evangelistas, cada siervo de Dios, cada miembro de la iglesia, independientemente del lugar donde tú te encuentras, que juntos clamemos a Dios que nos va a hablar, a Dios que va a traer una palabra y la va a hacer sonar en mis sentidos espirituales y va a hacer sonar en mis labios, y que esa palabra va a llegar ahí a tu corazón y que va a provocar un efecto en tu corazón para que dejemos de ser lo que somos en la carne y que logremos hacer lo que Dios siempre ha querido en el Espíritu, ya que no podemos pasar por alto que hay un verso en las Escrituras que dice que sangre y carne no entran en el cielo. Eso significa que yo, Gonzalo, no me puedo ir, tú con tu nombre natural no te puedes ir. Necesitas una transformación de tu vida natural, profesional e intelecto a una vida del Espíritu, y para ello Dios estará despertando a cada ministro, a cada pastor, a cada siervo que Dios llamó para despertarlo a la realidad a la cual Dios estará usando sus sentidos. Iglesia de La Ceiba, tú eres de mucha bendición para muchos países, para muchos pueblos. Dios te va a despertar, iglesia, a través de los ministros que Dios ya predestinó para traer las riquezas en glorias que vienen para tu corazón, para tus sentidos, y eso te va a cambiar tu estilo de vida personal, va a cambiar también la vida de la familia, y eso va a llegar a la iglesia, y cuando llegue a nivel de iglesia, eso va a ser muy, muy fuerte lo que va a pasar. Entonces yo quisiera ahí que juntos oráramos al Señor y dijéramos: Padre, oramos en esta preciosa noche, creyendo, Señor, que tú nos has hablado muchas veces.
a través de la palabra que está escrita en los libros proféticos y que ahora están siendo, Señor, revelados, y que cada uno de aquellos que somos necesitados de ser transformados, estamos atentos con nuestro oído espiritual para entender lo que en la naturaleza no se entiende. Hoy oramos por cada uno de esos ministros que son llamados para que despierten a ese entendimiento del Espíritu. Oramos por cada miembro de la iglesia que también será despierta. Y en su momento, Señor, nosotros seremos transformados, seremos también transfigurados y después seremos trasladados a nuestro territorio en el cual se encuentra en los cielos, Señor. Yo te doy gracias por cada una de esas personas espirituales que ya están atendiéndote y entendiéndote, que tú has llamado a nuestras vidas para que nosotros lleguemos a alcanzar la medida del varón perfecto. Gracias, Señor, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Pues en esta noche, hermanos, siervos de Dios, Iglesia del Señor, donde sea que te encuentres, pues estamos hablando sobre la última herramienta que se menciona en las herramientas o en las armas que habla Efesios capítulo 6, verso 14 en adelante. Dios nos ha permitido que a través de esta lectura que se encuentra aquí escrita, se esconde la mente de Dios que guarda los pensamientos en los cuales Dios, a través de ser pronunciadas por la boca de Dios, a través del Espíritu, y sea sonada en nuestros sentidos, entonces Dios estará trasladando de su mente espiritual a nuestra mente espiritual todos los instructivos, el poder de su Espíritu, para que nuestra vida reaccione de acuerdo a la obra espiritual a la cual tiene que reaccionar. Entonces la semana que nos ocupó la semana pasada, estuvimos hablando de la espada del Espíritu, y Dios nos proveyó lo que la semana pasada nos dio, pero hoy vamos a tomarlo con mucha precisión. Vamos a dar que el Espíritu, no sé de qué forma lo va a hacer el Espíritu, vamos a permitirle al Espíritu que nos lleve a la palabra y que la palabra desenvuelva la luz del entendimiento de Dios y que ese entendimiento sea trasladado a nuestras mentes para que entendamos el objetivo de Dios de trasladarlas estas herramientas que tienen que ser de nuestro uso. Porque cuando el Señor nos habla de que tenemos que ser vestidos con estas armas, es porque este armamento espiritual tiene que ser usado para que guerriemos una guerra espiritual que nosotros ignoramos. Nosotros definitivamente como personas ignoramos la guerra espiritual. Como iglesia ignoramos la guerra espiritual. Y cuando digo como iglesia lo estoy diciendo con toda propiedad, no estoy criticando a la iglesia en ningún momento, estoy despreciando ninguna iglesia, sino que lo que el Espíritu pone en mi corazón, en mis sentidos, es que nosotros como iglesia tenemos que salir del estado en que estamos. El estado en que estamos sí es un estado de Dios porque Dios nos llamó a este lugar, pero que este no es el lugar donde estamos. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos nosotros que nuestros sentidos espirituales cada día se desarrollen, que cada día se ejerciten, para que nosotros podamos entender el lenguaje en el cual Dios nos quiere hablar, para que entendamos y comprendamos la forma de presentarnos delante del enemigo, porque Dios nos está preparando para presentarnos delante del enemigo. Entonces, en esta noche que estamos acá, solo quisiera tratar de leer el versículo y pasar al libro de Hebreo para que Dios nos permita la oportunidad de penetrar a ese verso y que Dios nos ilumine para entender el objetivo de esa palabra. Y en el libro de Efesios capítulo 6, en el mismo verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces decíamos en la semana pasada, y vamos a partir de ahí, que cuando habla de la espada del Espíritu, habla del poder de la palabra Espíritu. O sea, cuando hablamos de la espada del Espíritu, vamos a hablar del poder de la palabra de la boca de Dios, que es un poder espiritual. Un poder espiritual que en primer lugar es un poder espiritual creativo. Cuando Dios dijo en los versos primeros de Génesis, dijo Dios, sea la luz. Y cuando Dios dijo sea la luz, es porque la palabra en la boca de Dios, creador, porque tenemos al Dios creador, al Dios hacedor, al Dios formador y al Dios revelador. O sea, esas son las manifestaciones de Dios. Y cuando nosotros vemos al Dios creador, el Dios creador pronuncia una palabra.
Y que esa palabra que sale de la boca de Dios tiene el poder. Y dice, sea la luz, y fue la luz. Y dice la palabra de Dios que creó los cielos y creó la tierra. Entonces cuando nosotros vemos esta palabra en esa dimensión espiritual, es el Espíritu de Dios poderoso, creativo, que de la misma palabra construye lo material. Construyó la tierra, que es material, construyó los cielos, que es material, construyó todas las cosas materiales. Entonces vamos a ver a un Dios en un alto poder para poder desnudar, en primer lugar, desarmar, desactivar, desarraigar todo poder de las tinieblas, diabólico, todo lo que el diablo creó, formó, para tener al hombre y a la iglesia embotada en un falso conocimiento. Hoy aparece Dios con el poder de su palabra, que es el conocimiento de su mente espiritual, versus el conocimiento del mundo de las tinieblas que tiene atrapados nuestros sentidos. Hoy, a través de la palabra, Dios nos va a permitir comprender que la espada del Espíritu, Dios la quiere traer a su iglesia, porque Dios quiere una iglesia que tenga el poder en su boca, en su palabra, en esa palabra creativa, en esa palabra que va a respetar el mundo espiritual, que va a respetar. Las enfermedades tienen que respetar a esa palabra que sale de la boca de Dios, que vino a través de la escritura profética y que a través del Espíritu Santo y ministros espirituales fue colocada en el ser espiritual del hombre de Dios, que va a hacer retroceder a ese mundo de las tinieblas, enfermedades, llámese demonios, llámese todo el mundo espiritual que usted ya conoce, va a ser castigado, va a ser desactorizado, va a ser desactivado, para que este mundo espiritual suelte lo que le pertenece al reino de Dios. Entonces, a través de las Escrituras, hoy nos encontramos que Dios nos quiere enseñar algo muy importante, tan importante que lamentablemente por falta del conocimiento de las mismas Escrituras. Y cuando hablamos del conocimiento, la falta de conocimiento de las Escrituras, yo quiero tratar de ponerle esto en el corazón a la iglesia. Cuando estamos hablando de falta de conocimiento de las Escrituras, no estamos hablando del conocimiento de las Escrituras literales. Porque cuando hablamos del conocimiento de las Escrituras literales, es aprenderse los versículos, grabárselos en su mente y saber dónde se encuentran. Cuando queremos hablar del conocimiento de la palabra espíritu, vamos a hablar de ese poder espiritual que discierne ese versículo que tiene escrito, que se lo sabe el versículo y sabe dónde está el versículo, en qué cita está. Entonces ese poder del espíritu de la palabra lo que hace es que extrae el pensamiento de Dios que está escrito en ese versículo que usted se sabe, lo trae y lo traslada a la mente espiritual. Entonces estamos dándonos cuenta que el que tiene una espada del Espíritu es porque tuvo la oportunidad de que sacaran la mente de Dios de esos versículos que nos aprendimos, y esa mente es el discernimiento de la mente de Cristo, y esa mente de Cristo va a ser trasladada ahora a la mente espiritual en cada uno de nosotros. Ahora nosotros, con la mente espiritual trasladada en nuestro ser interior, pensemos así, de esa manera, no colocada en la vida de Simón, sino ese pensamiento de Dios colocado en la vida de Pedro. Pedro es el hombre espiritual que necesita tener la mente llena de Cristo, y que si Pedro en sus sentidos espirituales tiene la mente llena de Cristo, entonces los labios van a pronunciar una palabra que van a hacer retroceder al mundo espiritual, van a castigar al mundo espiritual de las tinieblas, porque habló el ministro espiritual de Pedro y no Simón, porque Simón es el hombre natural, el hombre sentimentalista, el hombre que necesita ser llevado por el hombre espiritual a obediencia, para que su boca ya no confiese lo que su alma dice, sino que su boca va a pronunciar lo que el Espíritu dice.